Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión hemos preparado, como lo mencioné hace un par de semanas, una breve explicación, breve taller de lo que viene siendo el proceso de implementación de control interno bajo el modelo COSO. Eh, ¿Qué significa COSO? Bueno, aquí vienen las siglas en inglés, pero no es más que un modelo que se desarrolló para regular a las empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, que son empresas SEC, empresas públicas que están reguladas por la SEC, ¿vale? Pero lo que no limita que ese modelo no se pueda utilizar para hacer lo que es un proceso de evaluación de control interno en cualquier tipo de empresa, no necesariamente tiene que ser pública y cualquier tipo de tamaño. En este caso, en nuestra presentación nos vamos a enfocar en lo que es el plan de acción de cara a hacer un proceso de evaluación de control interno, orientado básicamente en lo que viene siendo aspectos financieros, ¿vale? Y algunos de cumplimiento. Aquí observamos algunas cuentas contables del balance general, cuentas de activo, y vemos que estamos aquí haciendo una ponderación del 100% de las cuentas de efectivo e inversiones, clientes, pagos anticipados, qué porcentaje es del grupo y qué porcentaje de la subsidiaria. En este caso observamos que el 77% de efectivo inversiones es del grupo, que viene siendo un grupo seguramente de muchas subsidiarias que están siendo consolidadas y un 23% de alguna subsidiaria que puede estar en alguna región, ¿vale? Podríamos decir que puede ser una subsidiaria que está en Europa, por dar el ejemplo. Entonces nos interesa a nosotros evaluar lo que es un proceso de implementación de control interno en la región de Europa. Entonces, esta subsidiaria representa el 23% del 100, ¿vale? En el caso de pagos anticipados es el 12 y clientes es el 10. Esto nos sirve para visualizar qué tanto pesa esta cuenta contable de la división de Europa respecto a lo que es el consolidado del grupo. Y así también podemos de alguna manera definir qué cuentas seleccionar de cara obviamente a hacer la evaluación del proceso de implementación de control interno. Luego, los componentes COSO, pues se describen en este cuadro. Tenemos aquí 5 niveles, partiendo por el primero, que es el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y monitoreo. Estos los hemos clasificado en transaccionales y no transaccionales. En este caso tenemos transaccional solamente lo que tiene que ver con actividades de control porque está más relacionado con movimientos contables, movimientos de los estados financieros, ¿vale? Cuando hablamos de ambiente de control, pues nos enfocamos más en temas de si existe un código de ética, de si existen políticas, si existe una política antifraude, ese tipo de temas. Lo que viene siendo la evaluación de riesgo, pues la evaluación de riesgo intrínseco de algunas cuentas. Para eso generalmente hay un comité de riesgo que es el que hace la evaluación, ¿vale? De cuáles son los puntos de riesgo dentro de lo que viene siendo la gestión financiera de una empresa. No nos olvidemos que nos estamos enfocando en lo que es la evaluación, sobre todo financiera. Luego tenemos, como ya mencionado, las actividades de control que están relacionadas más con temas transaccionales, más temas relacionados con registros contables, con aprobaciones, etcétera, etcétera, movimientos contables, movimientos bancarios y demás. Información y comunicación, que no es más que, pues que la alta dirección, la gerencia, pues haga la gestión de comunicar a toda la empresa las políticas, por así decirlo. En este caso, si fuera un proceso de implementación de control interno, pues dar aviso de que se está haciendo un proceso de implementación de control interno y demás temas, ¿vale? Aquí es súper importante el tema de las políticas, sobre todo la difusión. Y en cuanto a monitoreo, es el seguimiento que se le hace a lo que ya es el proceso de implementación. Luego se tiene que hacer un monitoreo de cumplimiento. Generalmente ese monitoreo lo puede hacer el área de control interno, por medio de unos controles, autorrevisiones, por así decirlo, también auditoría interna, en caso de que la empresa tuviera un departamento de auditoría interna, y por último lo que viene siendo auditoría externa, que obviamente el auditor externo seguramente dentro de lo que es la opinión del estado financiero, seguramente evaluará si existe o no existe un procedimiento de control, si existen políticas, si existe ambiente de control y un marco regulatorio. Por eso es importante eh, poner también atención en lo que viene siendo control interno. Y aquí tenemos pues algunos pilares, por ejemplo, tenemos 3, de operaciones, reportes financieros y cumplimiento.
Como indicamos, en nuestro caso nos vamos a enfocar sobre todo en lo que son reportes financieros. Luego, dentro del proceso de implementación, ¿qué se considera? Pues, como lo había comentado, procesos transaccionales que tienen que ver con ambiente de control, como dije, normatividad, que no son más que no es más que las políticas, códigos de ética, y bueno, también podrían entrar aquí políticas antifraude, y bueno, ese tipo, que en algunas empresas se conocen como controles soft, ¿vale? Luego también tenemos lo que es la parte de incorporar un coordinador del proceso. El coordinador es súper importante porque tiene que ser la persona que va a llevar a cabo lo que es la implementación con los dueños de los procesos. El coordinador tiene que recibir una capacitación, tiene que tener cierta experiencia en lo que es evaluación, revisión de control interno, manejo de estados financieros, un perfil contable y financiero de preferencia, y será quien sea responsable de que se haga la ejecución del plan y obviamente hasta llegar a la implementación. Luego también tenemos la participación de otras áreas, porque obviamente un proceso de implementación de control interno involucra a muchas áreas. En nuestro caso hemos seleccionado sistemas, controloría, auditoría, que nos acompañarán en las distintas fases del proceso de implementación. Y luego también tenemos aquí la identificación de los ciclos del negocio. Por dar un ejemplo, tenemos el ciclo de abastecimientos, el ciclo comercial, entre otros, y cada ciclo tiene sus subprocesos, ¿vale? Luego también tenemos, respecto a los procesos transaccionales, pues tenemos los relacionados con las cuentas contables, y aquí entra un concepto interesante que es el de materialidad, ¿vale? Luego vamos a revisar un poco más a fondo qué es materialidad. Pero bueno, en este apartado tenemos que son cuentas que básicamente se determinan a nivel grupo, cuentas contables obviamente, y luego de determinar la materialidad, pues nos sirve para seleccionar cuáles son las cuentas que tenemos que integrar dentro del proceso de implementación de control interno. Ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. Pero no necesariamente nos limitamos a cuentas que sobrepasen la materialidad, porque también nosotros podemos, por medio de juicio, decidir qué otras cuentas incluir dentro del proceso de evaluación de control interno que no sobrepasen el nivel de materialidad, pero por alguna razón nos interesa incluirlas dentro de esto, ¿vale? Aquí lo vamos a observar a más detalle. En este caso tenemos una materialidad a nivel grupo, hemos elegido el método de la utilidad antes de impuestos, en este caso es el 5%. Para esta determinación existe una metodología que generalmente los despachos de auditoría, las Big Four, lo dominan bastante bien, y en caso de ser necesario, el área de control interno igual puede solicitar apoyo para de alguna manera que el auditor externo le revise la metodología de determinación de la materialidad. Pero en este caso cogimos el del 5% sobre la utilidad antes de impuestos, que nos da 150,000 pesos. Eso sí es importante mencionar que de preferencia tiene que ser sobre saldos dictaminados, que son parte de un estado financiero, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso cogimos cifras del 2019 y bueno, nos da la materialidad de 150,000 a la división X, Y, Z, que como dijimos anteriormente, podría ser una división que se encuentra en Europa. De esta materialidad que observamos, que seleccionamos algunas cuentas que no son más que cuentas del balance general o del estado financiero, y aquí tenemos que todas las cuentas que sobrepasan de 150,000 pesos caen dentro de lo que viene siendo nuestra selección para hacer lo que es la evaluación de la implementación de control interno. Entonces tenemos cuentas de efectivo en caja y bancos, clientes, activo fijo, inversiones en proceso, proveedores. Como verán, tenemos cuentas de activo y cuentas de pasivo. Y luego aquí estamos seleccionando algunas cuentas que no sobrepasan los 150,000 pesos, pero nosotros consideramos que es importante incluirlas dentro de la evaluación de la evaluación de implementación de control interno. Entonces tenemos aquí que anticipo proveedores representan 31% de todo lo que es el balance consolidado del grupo. O sea, esta división tiene 160,000 pesos, que es el 31% de todo el consolidado, y luego tiene 65% en inventario en tránsito, que también es una cuenta bastante importante y podría tener un impacto en la opinión del estado financiero consolidado del grupo. Por eso se seleccionaron estas dos cuentas. Y luego las etapas de una implementación, pues básicamente, como está descrito en este cuadro, se inicia con una planificación de implementación, ¿vale? Luego, como segundo paso, tenemos el ambiente de control, que es lo que les había comentado aquí. Generalmente entra un poco ya la participación de la gerencia y la dirección,
que no es más que dar aviso a todas las áreas de que se está iniciando con un proceso de implementación. Luego también se hace una revisión de cuál es el ambiente de control de la empresa, etcétera, etcétera. Aquí se involucra también el comité de riesgos y demás. Luego tenemos controles transaccionales de identificación de cuentas relevantes, que es como lo hicimos en los slides anteriores. Por ejemplo, ahí definimos de todas las cuentas del del estado financiero consolidado, cuáles son representativas, cuáles tienen peso, y fuimos seleccionando las cuentas como de efectivo, como de clientes, como de anticipos. Luego tenemos lo que es la identificación y documentación de controles. Aquí básicamente sentarnos con el dueño del proceso, que puede ser, por ejemplo, no sé, cuentas por cobrar, que es una persona que gestiona las cuentas por cobrar de la empresa. Entonces esta persona seguramente es dueña de ciertos procesos, entonces lo suyo es sentarse con esta persona y revisar cuáles son las actividades que realiza y ir definiendo con esta persona y en esta área cuáles son los puntos de control. Obviamente partiendo quizás de una matriz de controles que ya tiene, no sé, el grupo, o una matriz de controles que fue obtenida por parte de la empresa con ayuda de un externo, qué sé yo. Pero lo importante es tener como base una matriz de controles y ahí ir viendo cuáles son los controles que podrían de alguna manera servirnos para obviamente identificar los controles del área, en este caso de cuentas por cobrar. Vale, luego tenemos la revisión de controles y definición de evidencias. No es más que después de definir cuáles son los controles por área, por transacción, con el dueño del proceso, con el dueño de la actividad, se hace una revisión, ¿no?, periódica, y luego se va definiendo cuáles son las evidencias de control, ¿vale? Las evidencias de control, al final de cuentas, es lo que va a ser revisado por el auditor interno y el auditor externo. Entonces, esas evidencias de control sí o sí se tienen que mantener en una carpeta o en un folder, en algún disco duro, en la misma portátil, pero eso se tiene que tener muy controlado, porque al final de cuentas es lo que va a servir para que el externo, en este caso, pues evalúe y diga, bueno, perfecto, tu procedimiento de implementación de control es correcto, tus controles funcionan, la persona que dijo que iba a hacer estas actividades de control mes a mes o periódicamente o semanalmente o quincenalmente está llevando a cabo sus actividades y las evidencias de control son correctas, ¿vale? Luego tenemos aquí bueno, lo que viene siendo controles relacionados con sistemas, más que nada empresas que tienen sistemas como SAP, por ejemplo, lo que viene siendo el control de accesos, que cada usuario tenga su clave, tenga su acceso y que dentro de las transacciones a nivel estados financieros, por ejemplo, ¿no? O sea, existe una segregación de funciones, que eso es importante hacerlo de la mano, obviamente, del área de sistemas, para ir viendo cuáles son los accesos y cuáles son los perfiles a nivel sistema que tiene cada usuario, y ir viendo si el usuario de cuentas por cobrar no tiene acceso a temas de manejo de tesorería y cuestiones de esas. Por eso es importante este trabajo hacerlo con el área de sistemas. Y luego que viene siendo controles de configuración que pueden ser manuales, a lo mejor manuales a nivel transaccional en una empresa que tiene un sistema como SAP, por ejemplo, ¿no? Que la persona que lleva a cabo ciertas transacciones que está en cierta área tenga manuales de apoyo, ¿vale? Y luego, por último, viene lo que es la auditoría. Auditoría es por parte del departamento interno y auditoría externa, ¿vale? Básicamente lo que vienen haciendo los auditores es validar que lo que nosotros hicimos durante todo el procedimiento de implementación de control y las evidencias que definimos con los dueños de los procesos y las evidencias que se están dejando periódicamente, obviamente se están cumpliendo, y lo más importante, que mitigan riesgos. Al final de cuentas, el control interno que viene siendo, viene dándole al lector de estados financieros, a la misma organización, a la gerencia, a la dirección, pues cierto confort de que las actividades y los procedimientos se están llevando bajo un marco regulatorio, de que obviamente se mitigan ciertos riesgos de fraude, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el porqué de llevar a cabo lo que viene siendo la implementación de control interno. Y bueno, como verán, pues fue bastante breve. Obviamente, si quieren ahondar en algún tema en específico, pues
nos pueden hacer la consulta el momento que quieran. El tema de control interno es muy, muy importante en todas las organizaciones, porque al final de cuentas, ¿qué nos interesa? Pues obviamente tener controles preventivos y detectivos a la vez, pero sobre todo prevenir, ¿verdad? O sea, que existan políticas, que existan la capacitación necesaria en el personal para que puedan detectar ciertas irregularidades que nos pueden servir para de alguna manera mitigar riesgos y ofrecer un estado financiero, un balance limpio y confiable aquí a los lectores. Pues eso fue todo, muchas gracias y hasta la próxima.